Qué bendición poder alabar a nuestro Dios cantando estos hermosos villancicos, estos hermosos himnos navideños. Y qué bendición poder estudiar su palabra, especialmente en un día como hoy. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 1, versos 26 al 38. Lucas capítulo 1, versos 26 al 38. Hace unos días hablábamos de que el misterio de la Navidad es precisamente la identidad del bebé que nació. El misterio no tiene que ver con las circunstancias en las que nació y las personas que se involucraron, sino en la identidad. ¿Quién era ese bebé? ¿Quién es ese bebé? Y yo quiero que pienses por un momento en la imagen de Jesús en Navidad. Siempre pensamos en un bebé tierno, indefenso, que sufre las inclemencias del clima en una noche fría en Belén y que además tiene que nacer en condiciones terriblemente malas, insalubres. Y ahí está ese bebé. El mejor regalo que pudiéramos haber recibido, el Mesías esperado, el poderoso Salvador que libraría a su pueblo de la esclavitud, naciendo en un terrible pesebre. Llegó como un bebé indefenso, pero también como un bebé inofensivo. Y entonces tenemos esta tendencia a pensar que ese bebé pequeño no puede ser el gran Salvador de la humanidad, porque es apenas un bebé. Y entonces minimizamos su poder y su gloria, pero lo cierto es que la historia de la Navidad es el inicio de la obra de redención de Jesús para ti, para mí, para toda la humanidad. Y el ángel nos muestra el relato del Jesús anunciado, del Jesús anunciado. Y nos va a mostrar 5 características que quiero que meditemos en este día. 5 características por las cuales debemos confiar en Él. Pero antes vamos al pasaje, vamos a revisar lo que dice el pasaje de Lucas capítulo 1, versos 26 en adelante. Observen lo que dice allí. Cuando Elizabeth estaba en el 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Ahora, este es el escenario geográfico. Estamos hablando de Nazaret, que era una aldea de no más de 2,000 habitantes, y Lucas, con este ojo clínico de médico, nos dice que estaba en el 6º mes de embarazo de Elizabeth. Gabriel fue enviado por Dios, es el ángel, para visitar a una muchacha de no más de 14, 15 años. Dicen los eruditos bíblicos que más o menos en ese momento una muchacha judía generalmente se daba como prometida en matrimonio entre los 12 y los 14 años. Así que Gabriel se le apareció y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Entonces, confusa y perturbada, María trató de pensar en lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a su luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues nada es imposible para Dios. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. 5 razones por las cuales podemos confiar en ese bebé que nació, en Jesús. 5 razones. Número 1, el verso 32 dice algo sumamente poderoso: será grande. Podemos confiar en Jesús porque será grande, es decir, el bebé del pesebre no siempre será un bebé, eventualmente crecerá
y no solamente en tamaño, en poder, en autoridad, será grande. El autor presenta un contraste tan marcado que parece increíble. Las Escrituras nos muestran que las circunstancias de María como mujer, adolescente, soltera, pobre, sin ninguna posición social relevante en la sociedad judía de la época, parecía muy poco probable que Jesús fuera grande. Parecía más probable que Jesús fuera parte de la población general que vivía en ese momento. Sin embargo, hoy en día no hay un personaje histórico más conocido en el mundo y que haya partido la historia en dos como lo hizo Jesús. Por Jesús tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. En la mentalidad judía, un hijo conservaba los atributos de su padre, como si fuera una calca, una fotocopia. Eso significa que Jesús, ¿de quién conservaría los atributos? ¿Quién era su padre? ¿Quién es su Padre? Dios. Dios. En esencia igual que Dios. Jesús es Dios. Entonces eso significa que Él no está limitado por las circunstancias. Nada lo limitó. No lo limitaron las circunstancias de su nacimiento, que ciertamente fueron muy complicadas, muy difíciles. No lo limitaron las circunstancias de su niñez. Lo vemos hablando con los maestros de la ley cuando fueron a Jerusalén a celebrar las fiestas. No lo limitaron las muy difíciles circunstancias de su ministerio. Querían matarlo. Cada paso que daba, cada milagro que hacía, alguien quería matarlo, alguien se oponía a Él. ¿Por qué? ¿Por qué nada de esto lo limitó? Porque Él es más grande que las circunstancias y por eso podemos confiar en Él, especialmente en este tiempo de incertidumbre, de enfermedad, de muerte, de dolor, de crisis económica. Podemos confiar en Él porque Él es más grande que las circunstancias. Él ha permitido que todo esto suceda para que nosotros podamos voltear nuestros ojos a Él, arrodillarnos delante de Él y someternos a su dirección. Podemos confiar en Él porque Él es más grande que nuestras circunstancias. Lucas 1:37 dice que nada hay imposible para Dios. Parecía imposible que Elizabeth quedara embarazada, pero finalmente Dios lo hizo. Y así como Dios lo hizo con Elizabeth, Dios lo hará contigo si tú decides rendirte a Él y dejar que Él obre en tu necesidad, cualquiera que ésta sea. ¿Es dinero? Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Es un asunto de posición social? Bueno, aun cuando María no tenía ninguna posición relevante en la sociedad, la vida y ministerio de Jesús fueron determinados por su propia identidad, por su propia naturaleza. No por lo que lograron sus padres, ni por lo que logró nadie más. Podemos confiar en Él, porque la promesa es que será grande, y ese bebé hoy es grande, es el más grande. Pero además dice el verso 32, será hijo del Altísimo, será llamado hijo del Altísimo. El hecho de que su hijo fuera llamado hijo del Altísimo significa dos cosas principalmente. Primero, señala la igualdad de Jesús con Dios Padre. Colosenses 1:15 y 16 dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres conocer a Dios más profundamente? Conoce a Cristo. Ríndete a Él, búscalo a Él, descúbrelo a Él, porque Él es Dios, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso implica entonces que Jesús es Dios todopoderoso. En el pensamiento semítico, un hijo era una copia al carbón de su padre, y la frase hijo de a menudo se usaba para referirse a alguien que poseía exactamente las mismas cualidades que su padre. Ese es exactamente el caso de Jesús y Dios Padre. Misma esencia, mismo poder, misma habilidad, mismo carácter, mismo todo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Pero además también esta frase hijo del Altísimo señala su oficio mesiánico. ¿Qué significa eso? Que Él es el Salvador de la humanidad.
Él es el Salvador de todos nosotros, de la muerte y del pecado. Él es el Mesías que había sido prometido en las profecías. Dice Hechos 4, 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro, subraya esto, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No puedes ser salvo por tus obras, no puedes ser salvo por tu buena manera de ser, no puedes ser salvo por lo mucho que ores o que vayas a la iglesia. No puedes ser salvo, no puedes, simplemente no puedes. No puedo yo, no puede nadie. Lo necesitamos a Él. Él es el Mesías, Él es el Salvador prometido. Jesús es el Mesías esperado, Él es el Salvador, y puedes acercarte a Él porque Él es el único que te puede rescatar de la esclavitud de tu pecado. Porque Él es el único que puede rescatarte de la muerte eterna y puede darte una vida gloriosa y triunfante por siempre y siempre. Él es el Mesías. Y cuando el ángel dice será hijo del Altísimo, se refiere precisamente a este oficio, al único capaz de salvar a la humanidad de su propio pecado. Pero en tercer lugar, dice el verso 32, que tomará, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El trono de David, tomará el trono de David. La profecía indica que solo un descendiente de David podía ocupar el trono de Israel como rey. ¿Qué dice Mateo 1:17? Bueno, justo lo señala el cumplimiento. Jesús es el cumplimiento de esta profecía. Jesús es el rey. Y podemos acercarnos confiadamente a Él porque no hay mayor autoridad que la del rey, no hay mayor poder que el del rey, no hay mayor esperanza en nada, sino en lo que el rey puede hacer. Para el pueblo de Israel había 3 figuras que eran primordiales, de máxima autoridad, sumamente importantes: el profeta, el rey y el sacerdote. 3 figuras primordiales para el pueblo de Israel. Bueno, en Jesús se unen estas 3 figuras en una sola persona, en Jesús. Y por eso es muy relevante que el ángel mencione que Él es el rey, porque entonces Él es el verdadero rey de Israel. Apocalipsis 7:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de los señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El rey es Jesús, el rey del universo. ¿Y qué hará ese rey? Pues reinará sobre su pueblo. Reinar sobre su pueblo, dice el verso 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Reinará Jesús sobre su pueblo. La historia bíblica nos narra la formación del pueblo de Dios, desde Abraham hasta nuestros días. Todo este tiempo, en toda esta historia, Dios ha estado formando a su pueblo y Jesús es el Rey prometido para ese pueblo que Él ha formado. Para todos aquellos que han decidido poner su fe en Jesucristo, creer que Él es el Rey, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador de la humanidad, que Él es el que ha muerto por mis pecados en mi lugar para darme salvación. Todos los que hemos creído eso tenemos un Rey, y ese Rey es Jesús, y Él reina sobre nosotros. ¿Qué significa eso? Que gobierna, toma decisiones, nos dirige, nos conduce, nos hace saber por dónde hay que ir y por dónde no hay que ir. Él es el Rey. Y el cumplimiento del tiempo, en el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando Dios decida volver o cuando Dios decida llamarnos a su presencia, cuando Dios decida que el tiempo se acabó, Cristo reinará desde el milenio hasta la eternidad sobre su pueblo. Y Jesús tiene todo el poder y autoridad sobre su reino, y ese es el signo de distinción de su pueblo.
y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Segundo de Samuel 7:16. La profecía se cumple en Jesucristo. La profecía se cumple en Jesucristo. Entonces Jesús es el cumplimiento del pacto de Dios con su pueblo. ¿Cuál fue el pacto de Dios con su pueblo? Que nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro único y suficiente Dios y Señor. Un pacto exclusivo, un pacto donde Jesús es el Rey y nosotros podemos confiarle a Él todo de nuestra vida, toda nuestra vida. Le hacemos nuestro Rey para darle oportunidad de gobernar todo lo que yo soy, mis pensamientos, mis emociones, todo lo que yo soy. Él es el Rey. En Él se cumplen las profecías, en Él se cumple el pacto. Y yo le digo, Dios, aquí está mi vida, es para ti, tómala, llévala por donde tú sabes que debes llevarla. Y entonces, ¿qué pasa? Lo último que dice el pasaje, el verso 33. Y su reino no tendrá fin. ¿Qué significa esto? Que reinará por la eternidad, por siempre y siempre. Eterno porque Jesús venció la muerte. No hay absolutamente nada que pudiera detenerlo. Para Dios no existe ninguna limitante, pero además venció lo que para ti y para mí sí es una limitante hoy, que es la muerte. Ahora, para todo aquel que ha decidido poner su fe en Jesucristo, la muerte simplemente es la transición hacia un futuro glorioso y una eternidad gloriosa en donde estaremos con Cristo en el lugar que Él ha reservado para ti, para mí, para todo aquel que haya puesto su fe en Jesús. Por eso es tan relevante este tiempo, esta celebración, esta fecha. Por eso insistimos tanto en que es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de rendirse a Él, es tiempo de hacer de Él tu Señor y tu Salvador. Porque esta realidad puede ser muy diferente para todos aquellos que no decidan poner su fe en Jesús. Y ninguno de nosotros tiene la vida comprada, y este virus, nos acabamos de enterar en las noticias que hay una mutación del virus. Probablemente las vacunas no funcionen contra esa nueva cepa del virus. ¿Quién de nosotros está seguro que va a despertar mañana? Él es el Rey que reina por la eternidad, y tú tienes la oportunidad hoy de rendirte a Él, de caer de rodillas y decirle: Dios, te necesito. Te necesito gobernando mi vida, te necesito dirigiendo mis pensamientos, mis caminos. Te necesito, Señor, haciendo de mí el hombre que tú quieres que yo sea, la mujer que tú quieres que yo sea. La ventaja, la bendición, es que Él, lo que a nosotros nos estorbaba para poder, lo que era una limitante para nosotros, Él terminó con ella. Y la muerte no existe más. Es decir, un día moriremos físicamente en este cuerpo, por supuesto, pero esa será la transición a una vida eterna con Cristo. Por eso es que nosotros no sufrimos como los que no tienen esperanza, dice la Escritura. Nosotros sufrimos con la esperanza, con la certeza de saber que hay un lugar preparado para ti y para mí. Entonces Él reina por la eternidad porque venció la muerte, pero además Jesús es el dueño de los tiempos. Él es el principio y el fin. Dice Juan 1:1, ¿recuerdas lo que dice allí? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que Jesús es desde siempre y hasta siempre. Por eso podemos confiar en Él, porque Él es el Rey que reina por la eternidad. Esta Navidad, haz un alto en tu celebración para decirle: Dios, gracias,
por amarme tanto que decidiste enviar a tu Hijo Jesucristo a este mundo en esas terribles condiciones para darme la vida eterna que yo no merecía. Hoy es un buen día para rendirse al Señor. Hoy es un buen día para decirle: te necesito. Perdóname por haberte dejado fuera de mi vida durante todo este tiempo, pero te necesito más que a nada en este mundo. Toma mi vida, dirígela, condúcela, transfórmala y haz de mí el hombre que yo debo ser o la mujer que yo debo ser. Y si esa decisión tú la hiciste antes, hace tiempo, gloria a Dios. Pero toma un alto, haz un alto en tu celebración y dile: Dios, gracias por la salvación que tengo en ti. Porque hoy puedo celebrar que tú eres el Rey de mi vida. Recuerda, Jesús es el centro de la celebración. Puedes confiar en Jesús hoy, porque Él es mucho más que un indefenso bebé que ponemos en el nacimiento como una figura. Él es el Dios todopoderoso del universo, grande, altísimo, Rey del linaje de David, Rey que reina sobre su pueblo y Rey que reina por la eternidad. Puedes confiar en Él. Hazlo ahora, te invito a que lo hagas. Cierra tus ojos y vamos a orar. Dios, gracias por darnos la bendición de recordar que la Navidad se trata de ti, de tu amor por la humanidad con el cual enviaste a tu Hijo, a tu único, a morir en el lugar que me correspondía a mí, a morir por los pecados que Él no cometió, pero yo sí, a morir para darme una salvación que yo no merecía, pero que Él ganó para mí. Ayúdame a recordar que ese bebé pequeño, indefenso, inofensivo, en ese pesebre, es el Rey del universo, en el cual yo puedo confiar, a quien le puedo descansar mi vida por completo. Gracias, Dios, por darnos la bendición de celebrar una nueva Navidad, especialmente en estas circunstancias en donde muchas personas hoy no tienen ese privilegio. Abraza el corazón de todos aquellos que han perdido un ser amado. Abraza el corazón de todos aquellos que se han enfrentado al terrible dolor de esta enfermedad, de este virus. Abraza el corazón de todos los que, habiendo luchado contra la enfermedad, tú los has levantado. Abraza el corazón de todos, Señor. Déjanos sentir tu presencia y déjanos sentir que tú estás ahí con nosotros como lo has prometido, porque eres Emmanuel, Dios con nosotros. Y gracias, Señor, porque este bebé es mucho más que un simple bebé. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.